Y bueno, vamos a retomar este bloque de la tarde para seguir profundizando sobre los distintos aspectos en materia de ciberseguridad. Y a continuación vamos a tener una conferencia sumamente interesante que vamos a contar con un invitado especial quien nos acompaña desde Colombia, que es el profesor Jamie Cano. ¿Cómo estás, Jamie? ¿Qué tal, Ernesto? Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación para participar de la segunda versión de este evento. Excelente, excelente. Al contrario, es un verdadero placer, un honor, Jamie, tenerte con nosotros en esta segunda edición. Es el segundo Foro Nacional de Ciberseguridad organizado por la Alianza México Ciberseguro, una iniciativa multiactor, neutral y multidisciplinaria que busca reunir a todos los actores del ecosistema para que con esta articulación de actores podamos desarrollar distintas iniciativas, actividades, acciones en todas las aristas de la ciberseguridad y contribuir de esta forma unidos con colaboración y a través de una alianza para que fortalezcamos las tareas que le competen al gobierno, a la industria, a la academia, a la sociedad civil. Y nos complace mucho que nos acompañes en esta edición. Te saludamos hasta Colombia. Y voy a leer brevemente parte de tu trayectoria resumida en unas cuantas líneas, Jamie, para todos ustedes que conozcan un poco más de nuestro conferencista. Jamie es licenciado y magíster en Sistemas y Ciencias de la Computación por la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Disciplinario por la Universidad Externado de Colombia y doctor en Administración de Empresas por el Newport University. También es doctor en Educación por la Universidad de Santo Tomás en Colombia y tiene más de 3 décadas de experiencia como académico, ejecutivo y asesor en seguridad de información y ciberseguridad, privacidad, gobernanza y auditoría informática. Cuenta con distintos y muy variados certificados como el certificado de examinador de fraudes, el certificado en COVID-5, auditor en certificado, auditor y control interno. Posee distintos certificados ejecutivos en liderazgo, en gestión de tecnologías, como el MIT de Sloan School of Management y el certificado ejecutivo de liderazgo, entre muchos otros. También ha recibido distintos premios y reconocimientos. En 2016, el reconocimiento como educador del año en materia de ciberseguridad por el Latinoamérica Cybersecurity Excellence Awards y en 2023 el reconocimiento global al liderazgo educativo por ISAC. Es autor de libros como El caso de cómputo forense, Descubriendo los rastros informáticos, Manual de un CISO, y otras publicaciones más recientes como La ciberseguridad empresarial, Reflexiones y retos para ejecutivos del siglo XXI, con más de 250 publicaciones en revistas, eventos internacionales y además un autor muy asiduo en LinkedIn, Jamie, que te seguimos en tus blogs, en tus publicaciones. Y bueno, es un gusto tenerte con nosotros. Así que pues pasamos el micrófono contigo para que pues compartas con todos nosotros sobre tu conferencia. Estamos ávidos de escuchar y pues sin más, adelante. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, lo que les voy a presentar precisamente a continuación en los siguientes 25 minutos es un poco el resultado de una investigación que se presentó recientemente sobre la manera de repensar la gestión del riesgo cibernético, porque de alguna forma muchas veces pensamos que gestionar el riesgo cibernético es equivalente a gestionar el riesgo de TI, y resulta que son dos cosas técnicamente distintas. Entonces vamos a ir mirando rápidamente en estos 25 minutos un poco esa perspectiva desde el modelo que se va a plantear aquí, que se llama el modelo RAFA. Un poco lo que tenemos previsto, hacer una pequeña introducción de dónde estamos situados, por qué el riesgo cibernético es distinto a los otros. Vamos a ver un poquito el riesgo cibernético, cómo funciona. El tema de los estándares y las buenas prácticas, que es el reto de la falsa sensación de seguridad. Entonces, vamos a ver un poco qué significa eso, para luego introducirnos en el modelo RAFA, ver de alguna manera un poco a través de un ejemplo cómo se aplica el modelo RAFA y cómo el modelo RAFA
está frente a los modelos tradicionales y terminando con dos elementos importantes que es el tema de la vigilancia estratégica cibernética y las capacidades cibernéticas empresariales que se deben, digamos, enmarcar para precisamente movernos en esa gestión del riesgo cibernético en las organizaciones. Y unas conclusiones finales. Estamos en un mundo que hay cualquier cantidad de acrónimos que sean, ustedes pueden encontrar, ¿sí? El mundo VICA, el mundo TINA o TUNA, el mundo FANI o VANI, el mundo VICAT o BUCAT y recientemente el mundo NAVI. Y todos estos mundos, si ustedes los ven ahí, tienen como base central, absolutamente central, una I, que es incierto. ¿Sí se dan cuenta? Incierto. Y el otro, que es de alguna manera que comparten algunos y no otros no, es ambigüedad. Otros hablan de aceleración y otros hablan de ansiedad. Pero igual estamos hablando de un mundo donde la dinámica viene cambiando de manera acelerada y todo el tiempo en ese contexto. Inestabilidad, incierto, que es, digamos, el concepto, el contexto natural donde las organizaciones viven hoy. Y eso lo llamamos, de la luz de la literatura, lo que se puede llamar el nuevo anormal. Ya no hablamos de un nuevo normal, sino un nuevo anormal. ¿Sí? Y ese nuevo anormal está mediado por el tema de escenarios desconocidos e inciertos, es decir, aumento de tensiones locales y globales de la cadena de suministro, la inestabilidad geopolítica, la disrupción tecnológica permanente, el aumento de la densidad digital, es decir, más cosas conectadas con flujos de información. Antes teníamos teléfonos, ahora tenemos smartphones, antes teníamos televisores, ahora tenemos smart TVs, y antes teníamos relojes y ahora tenemos smartwatch. Entonces, y eso sigue la cadena, ¿sí? Y el reto natural, normal, que si es tecnología, falla, por eso hablamos de la inevitabilidad de la falla. Entonces, ese es el nuevo contexto donde estamos. Y adicionalmente, el contexto que tienen las organizaciones hoy. Una mayor exigencia de transformación digital, mayor innovación y mayor agilidad para hacer las cosas. La convergencia tecnológica acelerada de distintos usos, entre lo físico, lo lógico y lo biológico. Las múltiples fuentes de vulnerabilidades o el uso intensivo de ambientes móviles virtualizados con tecnologías inteligentes, ahora con inteligencia artificial. La evolución de los perfiles de los atacantes, ¿sí? Y la monetización de la información que se hace mucho más rápida y sobre todo la interdependencia de los proveedores. Hoy por hoy, cada vez más las organizaciones dependen más de terceros. Eso significa que el riesgo cibernético es un contexto que es inherente a cada una de estas realidades que acabamos de ver. Y aquí hay una serie de metáforas, ¿sí? Que se pueden, digamos, indicar acerca del riesgo cibernético. Lo podemos hablar como un cisne negro, ¿sí? Como un evento imprevisible, impensable. Un ejemplo en ciberseguridad es que podemos tener una pandemia y el reto de una ciberpandemia es sobrevivir. ¿Sí? Si lo miremos como un rinoceronte gris, que es un evento en desarrollo generalmente ignorado, podemos hablar del quiebre de la criptografía actual que está en curso, ahí está dando vueltas. El reto es preparación. Si hablamos de una medusa negra, es un evento posible habilitado por temas emergentes, operaciones cibernéticas habilitadas con inteligencia artificial, anticipar. El elefante negro, un evento que puede surgir por un cambio súbito en el entorno, armas cibernéticas autónomas, tema de respuesta. El riesgo Hydra es un riesgo bien interesante. Generalmente las organizaciones criminales a nivel internacional funcionan como un riesgo Hydra, ¿sí? Un evento que evoluciona en respuesta a una intervención. Es decir, acuérdense que ese es el concepto de la mitología griega de la Hidra, que si uno le cortaba la cabeza aparecían dos más, ¿sí? Entonces, es igual, ¿no? Se aplica un parche y aparecen tres al otro día. Entonces, el tema es desactivar el origen precisamente de esa Hidra. Y finalmente, los riesgos líquidos, que evento que muta y se adapta al entorno que los moldea, pues tenemos ahora ransomware habilitado, por ejemplo, con IA agéntica, ¿sí? Y el tema es adaptar todo el tema de esquemas de defensa. Entonces, el riesgo cibernético tiene múltiples aristas, múltiples vistas, y estas metáforas nos ayudan a situar precisamente el escenario donde vamos a actuar. El riesgo cibernético es un riesgo sistémico, es decir, está interconectado con todo, ¿sí? Entonces, el riesgo cibernético, por definición, genera fallos en cascada, porque es riesgo sistémico. Usted sabe dónde inicia, pero no tiene ni idea de dónde termina, ¿sí? Es decir, se propaga como un efecto dominó. Pero también puede ser una falla de causa común que desencadena cosas en empresas particulares, es decir, puede ser en el sector y comienza a desencadenarse allá.
o puede ser una falla independiente que termina con una individualidad específica para una empresa y que puede de alguna manera poder afectar a otra. Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo están esas interconexiones entre los terceros de confianza, las vulnerabilidades críticas, las famosas vulnerabilidades de día cero que pueden llevar precisamente a una crisis cibernética en un sector específico. ¿Qué más pasa? Frente al riesgo cibernético, las organizaciones pueden tener diferentes posturas, ¿sí? Como lo pueden ver ustedes aquí. La teoría, la práctica, el pasado y en el futuro. Básicamente, cuando uno hace una encuesta entre los ejecutivos, lo que encuentra es que la postura hoy por hoy de la ciberseguridad de muchas organizaciones es basada en estándares sin experiencia, generalmente mirando el pasado. Casi que si yo les preguntara a ustedes cómo son sus indicadores y hacia dónde miran, posiblemente miran básicamente hacia atrás de lo que pasó. Y resulta que en ciberseguridad el tema que tenemos que mirar es hacia adelante, como lo podemos ver en la gráfica que está aquí al lado, ¿sí? Donde en el pasado tenemos conocimiento, pero lo que se nos viene hacia adelante es el incierto y por lo tanto es identificar los riesgos emergentes, tomar decisiones en el presente que nos permitan avanzar hacia ese futuro. Cuando estamos frente al riesgo cibernético, la tentación es irnos hacia los estándares y buenas prácticas. Los estándares y las buenas prácticas son muy buenas cuando hablamos de riesgos conocidos y funcionan muy bien. Y eso, de alguna manera, asegura o mantiene a la organización en lo que más quiere, que es el contexto de las certezas y la estabilidad. Pero resulta que el riesgo cibernético es completamente distinto. Entonces, cuando nos basamos el ejercicio de la gestión del riesgo cibernético en buenas prácticas y estándares, el tema es que entramos en esa zona de inestabilidad estratégica que genera el operar en la zona de confort de los estándares. Es decir, tenemos una postura reactiva frente a riesgos emergentes. El riesgo cibernético es hablar de riesgos emergentes, de riesgos que saltan y surgen por cuenta de la interacción de los diferentes componentes que tenemos en el ecosistema digital. Y el foco generalmente es mirar al pasado, es decir, de lo que pasó. Los indicadores son de lo que pasó. La inversión está centrada generalmente en herramientas tecnológicas como principal respuesta al riesgo y el liderazgo está asociado con prácticas y niveles de madurez. Entonces, nótese que si tenemos este escenario, pues creo que la frase del señor Bruce Snyder cae muy bien. Dice, si crees que la tecnología puede resolver tus problemas de seguridad, entonces no entiendes los problemas y no entiendes la tecnología, ¿sí? Entonces, los estándares y las buenas prácticas son muy buenos siempre y cuando estemos situados en el riesgo que es conocido. Frente al riesgo cibernético tenemos un riesgo latente y es un riesgo emergente y por lo tanto estas buenas prácticas y estándares nos pueden generar una falsa sensación de seguridad. En este contexto se presenta el modelo RAFA, que lo están viendo ustedes aquí. Esto fue fruto de una investigación. Se publicó el año pasado el artículo. Ahí en la parte de abajo de la diapositiva pueden ver la referencia. Y el modelo RAFA lo que dice es, miren, hay 4 elementos que se refuerzan mutuamente para mantener una postura vigilante y ese es el reto del modelo RAFA. Una postura vigilante de la organización frente a su entorno, ¿sí? Frente a su entorno. Eso implica reconocer el contexto en el que opera, los retos de su escenario de negocio, definir su apetito de riesgo cibernético, que es un elemento fundamental, y las capacidades de los adversarios. Es decir, en el modelo RAFA, importante reconocer y entender los adversarios, sus intenciones y sus capacidades. Como lo pueden ver aquí, RAFA es resiliencia, antifragilidad, flexibilidad y anticipación. Elementos que de alguna manera todos interconectados permiten que la organización pueda avanzar y tomar una posición estratégica frente al escenario de inestabilidad incierto que propone el riesgo cibernético. ¿Cuáles son las preguntas claves para empezar a profundizar en RAFA? Primero, frente a la resiliencia, ¿qué tan rápido podemos recuperarnos y operar en medio del caos? El foco, mantener el foco, identificar las capacidades y servicios críticos, mantener la operación. Segundo elemento, la antifragilidad. ¿Cómo aprendemos y mejoramos con cada ataque exitoso? Es decir, asumimos la inevitabilidad de la falla como base de la práctica de seguridad. Eso nos permite calibrar nuestro apetito de riesgo. ¿Cómo lo podemos hacer mejor cada vez? La flexibilidad es si podemos adaptar nuestras capacidades si el adversario cambia de estrategia, que es lo más natural. Entonces hay que utilizar herramientas que nos permitan identificar comportamientos anómalos y poder tener una adaptación rápida. Y finalmente, la anticipación. ¿Qué riesgos latentes y emergentes nos esperan en el futuro?
que es lo que nos permite conectar los umbrales de riesgo con las iniciativas digitales para poder tener decisiones informadas. Ese es un primer marco, digamos, que les sirva a los ejecutivos para entender cómo es que van a gestionar ese riesgo cibernético desde la perspectiva RAFA. Un segundo elemento es los conceptos fundamentales para usar RAFA, que es el apetito de riesgo, la tolerancia de riesgo y la capacidad de riesgo. Son tres elementos importantes que están mediados por estas tres preguntas que ustedes están viendo aquí. ¿Qué riesgos estamos dispuestos a tomar? ¿Cuáles son nuestros límites operacionales? ¿Y qué tan preparados estamos para absorber el golpe? Esos tres elementos son fundamentales. Entonces, el apetito de riesgo tiene que ver con la ventaja estratégica que queremos alcanzar, el nivel de riesgo aceptado, los sistemas críticos involucrados y las vulnerabilidades que van a estar expuestas precisamente frente a esa iniciativa. La tolerancia, cuáles son los acuerdos que yo voy a tener frente a ese riesgo que yo voy a aceptar, el umbral de operación y el impacto que se me puede dar si me voy en exceso de lo que yo definí como apetito de riesgo. Y finalmente la capacidad de riesgo, que es la capacidad resiliente que yo tengo para poder operar frente a escenarios que puedan ser mayormente tensionantes para la organización. Miremoslo con un ejemplo. El caso de estudio aquí es una empresa de tecnología, una fintech financiera, que planea lanzar una nueva plataforma de inversión impulsada por IA. Digamos que ese es el caso. Entonces miremos el primer componente, que es el apetito. Entonces, ¿cuál es la ventaja estratégica que quiere esta compañía? Dice, liderar el mercado en gestión de inversiones personalizadas y aumentar la base de clientes en un 30% en el primer año. Clarísimo, la ventaja estratégica. ¿Cuál es el riesgo aceptado? Y esta es la apuesta que hace la organización. Y aquí con esa apuesta tiene que saber que tiene que tener las capacidades para poder aguantar el golpe. Dice, la fintech está dispuesta a aceptar un nivel moderado alto de riesgo de incidentes de seguridad relacionados con la privacidad de los datos de inversión, hacer un sistema nuevo y conectado. Y este riesgo es aceptable siempre y cuando se minimice el impacto reputacional y la integridad de las transacciones no se vea comprometida. Ahí está la definición de cómo ellos aceptan el riesgo frente a esa iniciativa para alcanzar esa ventaja estratégica. ¿Cuáles son los sistemas críticos que están involucrados frente a esta iniciativa? El motor de IA y el backend de procesamiento de transacciones, dos elementos claves a cuidar. Y las vulnerabilidades, es decir, esos riesgos que saben que van a aceptar y que tienen que tener las capacidades para poderlos manejar, que son los fallos en la configuración de la infraestructura cloud y las vulnerabilidades de ser unas librerías de inteligencia artificial. ¿Listo? Primer elemento para usar RAFA, el apetito de riesgo. Segundo elemento, la tolerancia. Entonces, primer elemento de la tolerancia. Primer componente, el acuerdo de nivel de protección. Tiempo máximo tolerable de una interrupción. Si la plataforma de inversión sufre un ataque exitoso, la tolerancia máxima es de 3 horas de interrupción del servicio antes que se afecte críticamente la reputación y la confianza del cliente. Segundo elemento, el umbral de operación. La plataforma debe mantener una disponibilidad operativa del 99.5% en cualquier trimestre. O, dicho de otra manera, solo 0.5% de no disponibilidad en el trimestre. ¿Y qué pasa si nos vamos más allá del tiempo tolerable de interrupción? Dice, se activa la revisión obligatoria del comité ejecutivo y la posible desactivación temporal de la captación de nuevos clientes hasta restaurar la confianza. Entonces, se establece en este segundo punto el marco de cómo la organización se va a mover de alguna manera y qué otra decisión va a tomar si algo no sale bien. Y finalmente, la capacidad de riesgo, la capacidad financiera. La fintech ha reservado un fondo de mitigación de crisis de $2 millones para cubrir multas regulatorias y costos de recuperación si el riesgo de violación de datos se materializa. ¿Sí? Aquí también se puede hablar igualmente de tener un seguro cibernético que le permita de alguna manera también aguantar ese golpe. Y por otro lado, está la capacidad operacional. Dice, se han desarrollado y simulado a través de escenarios y simulacros marcos de amortiguación y flexibilidad que le permitan al equipo de ciberseguridad restaurar el servicio principal y asegurar el entorno en un tiempo de 2.5 horas, incluso ante un evento incierto. Entonces, nótese que estos tres componentes le permiten a los ejecutivos tener claridad, primero, de cuál es su apetito, qué cosas van a aceptar claramente. Dos, cómo van a amortiguar el golpe. Y tres, cómo finalmente, qué capacidad tienen de resistencia hasta el final y saber cómo se pueden recuperar cuando algo no sale bien. ¿Cómo es la comparación de RAFA versus los modelos tradicionales? El modelo tradicional busca certezas, ¿sí? El foco son las certezas. El modelo RAFA, la base es el incierto, ¿sí? Porque estamos hablando del riesgo cibernético.
En el modelo tradicional, las herramientas son las estándares y las mejores prácticas, ¿sí? En el modelo Rafa son los escenarios y las simulaciones, porque a través de escenarios y simulaciones yo puedo darme cuenta de los puntos ciegos que tengo en el modelo de seguridad y control, ¿sí? Que no puedo ver cuando tengo solamente o estoy situado solo en estándares y mejores prácticas. ¿Qué tipos de riesgo atienden los modelos tradicionales? Los conocidos. El modelo Rafa atiende los riesgos latentes y emergentes. El fundamento de la gestión de riesgos tradicional es la gestión y la medición, generalmente mirando hacia atrás, que es el tema de feedback, ¿sí? Y en el RAFA lo que buscamos es defensa y anticipación. Y aquí hay una condición bien importante. Yo me protejo o genero seguridad de lo que conozco y me defiendo de lo que viene. Por lo tanto, si quiero defenderme de lo que viene, me tengo que anticipar. Es decir, tengo que hablar del feed forward, ¿sí? Mirar hacia adelante. En la estrategia, que es la estrategia tradicional normal, en los modelos tradicionales, que tiene que ver con probabilidad de impacto. Ustedes conocen esa famosa matriz, que lo que tiene y lo que da el cruce entre probabilidad de impacto es nivel de exposición. El reto en Rafa es usar una matriz distinta que es incertidumbre por complejidad. ¿Y qué da el cruce de incertidumbre por complejidad? Es lo que tenemos en la siguiente diapositiva. Aquí está el cruce. Da 4 escenarios, ¿sí? Que es incertidumbre por complejidad. Y nótese que en estos 4 escenarios hay un tema muy interesante, que es si la complejidad es baja, no importa la incertidumbre, la organización va a responder, ¿sí? O sea, eventos de impacto bajo impacto o impacto mediano impacto. Pero si la incertidumbre, si la complejidad es alta del evento que se está presentando, ¿sí? No importa la incertidumbre, la organización debe aprender. Y esos son los escenarios más retadores que se tienen, ¿sí? Todo lo que es el escenario 3 y 2 son riesgos técnicamente latentes. Y el escenario 4 son riesgos completamente emergentes, ¿sí? Entonces, nótese que esas palabritas que están ahí, pues tienen su sentido dependiendo de lo que significa para cada escenario que se tiene. Entonces, la organización se debe mover, pasar de probabilidad por impacto a incertidumbre por complejidad, que lo que le permite es plantear escenarios que le permitan moverse de manera anticipada y poderse preparar precisamente para tener esos escenarios antes de que ocurran. Es decir, crear las crisis antes para estar preparados y poder de alguna manera gestionar mejor los impactos que se puedan generar. Todo eso se traduce en el ejercicio de vigilancia cibernética estratégica. ¿Eso qué significa? Primero, que debe haber un compromiso visible y activo, ¿sí? De la organización, particularmente desde el equipo ejecutivo, que fomente la curiosidad del debate para plantear preguntas incómodas y asumir riesgos calculados, ¿sí? Es decir, hay que plantear las preguntas incómodas. Si hay algo que en una junta directiva termina teniendo mucho valor, son las preguntas incómodas, precisamente porque permiten retar lo que se conoce. 2, explorar y detectar señales débiles, anomalías, los famosos casos límite, cosas que de alguna manera no se han visto. Y esos son los elementos más importantes. Aquí la inteligencia artificial juega un papel fundamental en el entendido de que cuando uno usa los algoritmos no supervisados, pues si bien tienen sus bolsas donde van clasificando las cosas, la bolsa que más me interesa es aquella que no pudo clasificar el evento en ninguna bolsa conocida y va a una bolsa que se llama anomalías. Esas son las que nos permiten precisamente mirar y explorar cosas que pueden estar pasando en los datos o que están pasando en tiempo real y que no podemos ver. Lo otro, asumir la ambigüedad para mirarla de diferentes puntos de vista e interpretar las señales débiles. Eso que está ausente y que posiblemente no se menciona en los datos, ¿sí? Para asumir e interpretar un elemento importante en el ejercicio. Por otro lado, diseñar y aplicar escenarios posibles y probables para evitar una visión única del futuro. Sí, para eso uno hace escenarios, para tener diferentes futuros posibles y saber exactamente cómo se prepara la organización para esos diferentes futuros. Y finalmente, teniendo esos escenarios, pues actuar en consecuencia y adaptarse para poder permanecer aún en las condiciones más adversas que se puedan considerar. Entonces, nótese que este es el otro elemento importante precisamente para poder articular esa vigilancia estratégica cibernética de cara a la gestión de riesgos que nos propone Rafa.
Eso nos lleva precisamente a establecer las capacidades cibernéticas que requerimos para asumir el apetito de riesgo que hemos definido en Rafa. Entonces, las capacidades cibernéticas son técnicamente 4, que son las que están aquí: defensa, radar, crisis y monitorización. Y para llegar a esas capacidades y poder tener esos modos de operación, tenemos que tener 4 cosas claramente establecidas y definidas que ya mencionamos en Rafa, que son los umbrales de operación, cuando estamos hablando del último punto en Rafa, el apetito de riesgo, que es precisamente la primera parte de Rafa, las alianzas estratégicas que necesitamos para poder articular mejor cada una de estas capacidades, y finalmente, quiénes son mis adversarios y qué capacidades e intenciones tienen. Con esos 4 elementos podemos articular qué tipo o qué formalidad le podemos dar a la defensa, al radar, a la crisis y a la monitorización, para poder articular la gestión de riesgos que venimos desarrollando en la organización. Y vamos a las conclusiones para estar de alguna manera dentro de los tiempos que me han previsto, que son los 25 minutos. Primera cosa, la organización debe reconocer que la invulnerabilidad no es un objetivo realista. O sea, seguridad 100% no existe. En un contexto de alta volatilidad y densidad digital, no es sí, sino cómo y cuándo nos van a atacar. Eso es bien importante. O sea, cuando a mí me preguntan, Jamie, ¿nos van a atacar? La respuesta es sí. El problema es que usted no sabe ni cómo ni cuándo, por lo cual tiene que estar bien preparado. Ojo, no reaccionar, sino responder. Reaccionar se hace de estómago, responder es fruto de la preparación. La organización debe superar la falsa sensación de seguridad que viene de la zona de confort de los estándares. Los estándares, nuevamente, son muy buenos, ayudan a asegurar todo el tema conocido, pero frente al riesgo cibernético se quedan cortos, porque el riesgo cibernético, por definición, es emergente, es dinámico, es disruptivo, ¿sí? Y requiere una manera distinta de enfrentarlo y hacerlo. El reto aquí son los escenarios y las simulaciones. Por otro lado, Rafa exige que la organización articule formalmente 3 elementos claves que guían las decisiones estratégicas, como lo acabamos de ver ahorita en el ejemplo: el apetito de riesgo, la tolerancia y la capacidad. El modelo Rafa requiere un liderazgo que gestione la incertidumbre, la complejidad y los escenarios futuros, es decir, estar situado dentro de los riesgos latentes y emergentes que le permitan a la organización dar un paso hacia adelante. Y el modelo Rafa asegura que las decisiones de negocio mantengan el riesgo cibernético dentro de los límites aceptables por la junta directiva, es decir, reconciliar la estrategia y la visión de la organización ante la inevitabilidad de la falla. Entonces, de alguna manera, Rafa lo que nos permite es articular, ¿sí?, el objetivo de permanecer en el largo plazo con la estrategia de negocio para que la organización pueda navegar en medio del incierto que nos propone el riesgo cibernético y prepararse precisamente para permanecer, no para contener los ataques, sino para permanecer a pesar de que pueda tener ataques exitosos en el mediano o en el largo plazo. Una propaganda académica de la publicación de mi última publicación del 2023, que pueden ver o se puede adquirir tanto en formato ebook como en formato físico. Y de mi parte, no es más, y me quedan 30 segundos para los 25 minutos. Muchísimas gracias, muy amables. Al contrario a ti, Jamie, me encantó tu exposición. Creo que es una muy buena propuesta, sobre todo esa mirada estratégica, esta visión de la vigilancia cibernética de manera estratégica. Creo que es bien interesante. Además, cómo haces un análisis de los sistemas tradicionales de riesgo hacia atrás y cómo apunta hacia adelante de una manera un tanto, pues sí, estratégica, predictiva, y además pensando que pues estamos en un entorno cambiante. Y ese entorno cambiante justamente pues hace que mucho de la historia no tenga sentido. Bueno, sí es parte de la base, pero no obstante, el porcentaje de los riesgos pues son algo nuevo, y entonces eso implica dinámico, ágil. De verdad, bien interesante lo que nos propones, y creo que si pudieras poner nuevamente el QR y la publicación para quienes quieran contactarte, creo que algunos nos agarraste distraídos, no lo pudimos captar, pero creo que eso es bien interesante, y creo que además el trabajo que has hecho valdría mucho la pena que lo podamos compartir con los colegas, que lo podamos incluso poco a poco ir evolucionando. Mira, ya estamos en eso,
al rato me la pasas, Ernesto. Y de verdad, Jamie, tu modelo Rafa está bien interesante. Cuando me lo plantearon hace un momento que estábamos platicando, de verdad, que teníamos esa incertidumbre de qué se trata, pero ahora qué bárbaro, la incertidumbre de los modelos, la I que nos habías comentado, recuérdalo. Y ahora pues queda más claro cómo puede evolucionar un modelo de este tipo, ¿verdad, Ernesto? Así es. Muchas gracias, Jamie, por exponer esta propuesta, por ser parte de este segundo Foro Nacional de Ciberseguridad. Te mandamos un abrazo hasta Colombia y esperamos poder coincidir contigo próximamente. Espero que en un evento que podamos hacerte venir acá a México o en donde sea. Con todo gusto, claro que sí. Un abrazo, nos vemos pronto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy amables por la oportunidad. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.